40 figuras vestidas de blanco rodearon a una sola mujer negra en un granero de tabaco en las afueras de Greensboro, Carolina del Norte, la noche del 14 de octubre de 1871. Esperaban que suplicara, esperaban que corriera. Lo que no esperaban era la sonrisa que cruzó su rostro cuando reconoció a 3 de ellos por la forma en que se paraban, los mismos 3 oficiales confederados a quienes había visto desangrarse en una tienda de hospital de campaña 9 años antes. Los miembros del clan habían venido a silenciar los rumores sobre una mujer que había matado a más soldados sureños que regimientos enteros de la Unión. Lo que encontraron en su lugar fue a alguien que los había estado esperando en las autoridades locales. Enterraron el incidente tan profundamente que, incluso hoy, los registros oficiales de esa noche no muestran nada más que una inspección rutinaria de propiedad. Antes de continuar con la historia de la mujer a la que llamaban el fantasma de Greensboro, si te fascinan los capítulos olvidados de la historia estadounidense, que fueron deliberadamente ocultados de nosotros, dale al botón de suscribirte y cuéntanos en los comentarios desde qué estado nos estás viendo. Nos encanta saber dónde se encuentra nuestra comunidad a los eventos que llevaron a esa noche de octubre. No comenzaron en Carolina del Norte, sino 300 millas al sur, en un lugar donde la historia sería cuidadosamente reescrita para ocultar una verdad incómoda sobre la guerra que todos creían comprender en el condado de Charleston. Carolina del Sur tenía una reputación peculiar, incluso entre las sociedades de plantaciones, mientras que otras regiones presumían de sus cosechas de algodón o la grandeza de sus casas señoriales. La élite de Charleston susurraba sobre algo completamente distinto: su sorprendente habilidad para quebrar a los inquebrantables. Las plantaciones de la zona de Tidewater a lo largo del río Ashley se especializaban en lo que ellos llamaban rehabilitación, tomar a personas esclavizadas consideradas demasiado peligrosas o rebeldes para otras propiedades y transformarlas en trabajadores obedientes. A la plantación Hafford, establecida en 1789, se alzaba como la joya de la corona de esta oscura especialización. Para 1862, la propiedad había cambiado de manos 2 veces, y ahora pertenecía al coronel Augustus Hafford, un hombre cuya reputación lo precedía en cada mercado de esclavos del sur. Pagaba precios elevados por lo que otros consideraban casos perdidos, fugitivos capturados múltiples veces, personas esclavizadas que habían atacado a capataces, cualquiera con lo que él llamaba espíritu excesivo. Su tasa de éxito estaba documentada en libros de contabilidad que no registraban un solo intento de escape de la propiedad. Hafford, en 23 años, el aislamiento de la plantación ayudaba, rodeada de pantanos en 3 lados y con el río Ashley cortando el cuarto acceso. Había exactamente 2 caminos para entrar o salir, ambos visibles desde la azotea de la casa principal. La mujer que llegaría a ser conocida como el fantasma de Greensboro llegó a la plantación Hafford el 3 de marzo de 1862. Aunque el nombre que llevaba entonces se ha perdido debido al borrado deliberado de los registros. La factura de venta la describía como aproximadamente 19 años, anteriormente propiedad de la herencia del condado de Beaufort, liquidada, historial de violencia hacia capataces, vendida tal cual. Ella había matado a un hombre en Beaufort. Todos lo sabían, aunque nunca se presentaron cargos, porque las personas esclavizadas no podían asesinar legalmente a hombres blancos, solo dañar propiedad. La viuda del dueño anterior había estado ansiosa por venderla antes de que la mujer causara más daños en el coronel Hafford. Examinó su compra con el desapego clínico de un comerciante de caballos. Ella medía 5 pies y 8 pulgadas de altura, una altura inusual para una mujer de cualquier raza en esa época, con manos que tenían callos en lugares extraños, no por recoger algodón, no por trabajo doméstico, sino por algo completamente distinto. Su ojo izquierdo tenía una ligera desviación, consecuencia de una golpiza que no sanó adecuadamente, dándole una apariencia inquietante que incomodaba incluso a los capataces más duros. No bajaba la mirada cuando los hombres blancos le hablaban. Ese fue su primer error en Hafford, y el coronel se aseguró de que fuera el último. Durante mucho tiempo en el proceso de rehabilitación en Hafford, seguía una metodología precisa. Los recién llegados pasaban su primer mes en lo que se llamaba la casa de entrenamiento, un edificio de ladrillo separado de los cuartos principales donde el coronel Hafford personalmente supervisaba la ruptura del espíritu. Nadie sabía exactamente lo que ocurría dentro de esas paredes, porque las personas esclavizadas que salían de allí nunca hablaban de ello. Trabajaban, obedecían, sobrevivían. La mujer de Beaufort entró en la casa de entrenamiento el 4 de marzo y salió 31 días después, diferente de formas que parecían satisfacer por completo al coronel. Fue asignada inicialmente a las cuadrillas de campo, trabajando en la siembra de primavera bajo la supervisión de un capataz llamado Cyrus Pitchford, un hombre conocido por su eficiencia más que por su crueldad, lo que por los estándares de las plantaciones
significaba que solo usaba el látigo cuando lo consideraba necesario en lugar de como motivación rutinaria. Pitchford señaló en sus informes que la nueva trabajadora mostraba una obediencia adecuada y una resistencia inusual. Podía trabajar más horas que hombres el doble de su tamaño. Nunca se quejaba, nunca reducía su ritmo para el verano. Había sido reasignada a labores más especializadas, trabajando en la pequeña instalación médica de la plantación. Aquí es donde las historias oficiales se vuelven deliberadamente vagas. En la plantación Hafford, como muchas grandes propiedades, mantenía una casa de enfermos donde las personas esclavizadas, demasiado enfermas para trabajar, podían recuperarse lo suficiente para volver a los campos. Estaba supervisada por un médico blanco que visitaba 2 veces por semana, pero la atención diaria recaía en trabajadores esclavizados que habían demostrado aptitud para tareas médicas. La mujer de Beaufort demostró una comprensión casi sobrenatural de la anatomía y la medicina. Podía acomodar huesos rotos con precisión. Sabía qué hierbas trataban qué dolencias. Podía reconocer síntomas de enfermedades antes de que se manifestaran por completo. Cuando se le preguntaba dónde había aprendido esas habilidades, nunca respondía, no por desafío, sino porque parecía genuinamente incapaz o no dispuesta a hablar de su pasado en el coronel Hafford. A pesar de su reputación de brutalidad, reconocía las habilidades valiosas cuando las veía. Para agosto de 1862, la mujer trabajaba casi exclusivamente en la casa de enfermos, y su valor para la plantación había aumentado considerablemente. El coronel incluso le proporcionó textos médicos, cuidadosamente seleccionados, que enseñaban métodos de tratamiento sin fomentar la alfabetización más allá de lo necesario para leer. Términos latinos simples para partes del cuerpo y enfermedades. Ella absorbía todo con una intensidad que incomodaba al médico visitante, haciendo preguntas que revelaban una profundidad de comprensión que no debería existir en alguien sin educación formal. En el acuerdo podría haber continuado indefinidamente, si no hubiera sido por la guerra que estaba consumiendo al sur para el otoño de 1862. El optimismo inicial de la Confederación se había convertido en una determinación desesperada. Las bajas sobrecargaban los hospitales militares, y los dueños de plantaciones con instalaciones médicas se encontraban voluntariamente, o a veces no tan voluntariamente, convertidos en centros de atención para soldados heridos. A la casa de enfermos de Hafford fue convertida en un hospital de campaña, confederado en noviembre de 1862, y la mujer de Beaufort se encontró tratando a los mismos hombres que luchaban para mantenerla esclavizada. Los primeros soldados confederados llegaron a la plantación Hafford el 19 de noviembre de 1862 en bajas de un enfrentamiento cerca de Pucotaligo, que los registros oficiales apenas mencionan. 17 hombres, con heridas que iban desde superficiales hasta lesiones que acabarían con sus vidas en cuestión de días. La casa de enfermos de la plantación, construida para acomodar quizá a 8 personas cómodamente, de repente albergaba a más del doble de ese número. El médico visitante, el doctor Marcus Bellingham, parecía abrumado desde el momento en que los carros rodaron por el largo camino de entrada. Era un doctor competente para dolencias civiles, fiebres, partos, huesos rotos por accidentes agrícolas, pero la medicina militar superaba su experiencia. Llegaban hombres con balas Minié incrustadas en el hueso, con infecciones que se propagaban como fuego en la húmeda región costera baja, con heridas que exponían órganos internos a insectos y contaminación. La mujer de Beaufort trabajó esos primeros 3 días sin dormir. El doctor Bellingham la observaba con creciente inquietud mientras ella se movía entre los pacientes con una eficiencia que parecía imposible para alguien de su condición. Sabía que heridas necesitaban atención inmediata y que hombres estaban más allá de ser salvados. Podía extraer balas con manos firmes mientras los soldados gritaban y se retorcían. Lo que más inquietaba a Bellingham era su comportamiento, no la sumisión esperada, ni siquiera el resentimiento silencioso que él podría haber entendido, sino algo que describió en una carta a un colega como desapego clínico, como si estuviera examinando ganado en lugar de tratar a los hombres que luchaban por nuestra causa. Au cuarto día, un soldado llamado el soldado raso Edmund Vickers comenzó a mostrar síntomas que Bellingham inicialmente desestimó como una simple infección. Fiebre alta, confusión, pulso acelerado. Se aplicó el tratamiento estándar en té de corteza de sauce para la fiebre, láudano para el dolor, compresas frías. La mujer que trabajaba junto a Bellingham no dijo nada, pero cuando el médico se fue a revisar a otros pacientes, Vickers la vio observándolo con una expresión que no pudo descifrar. Estaba demasiado delirante para entender lo que ocurría. Pero 2 soldados en camas adyacentes informaron después que ella había ajustado algo en su tratamiento. No podían decir que exactamente había sido demasiado rápida, demasiado sutil,
El soldado Vickers murió esa noche. Bellingham realizó un examen superficial y lo atribuyó a sepsis derivada de su herida original, una lesión de bala en el hombro que ya mostraba signos de gangrena. El cuerpo fue preparado para el entierro en el pequeño cementerio detrás de la casa principal, donde miembros de la familia Hafford y, en una sección separada, trabajadores esclavizados eran sepultados. Nadie cuestionó nada. Los hombres morían constantemente en los hospitales de campaña. La tasa de supervivencia para heridas graves rondaba el 40% incluso en las mejores instalaciones. 3 días después, el cabo James Lindsay desarrolló los mismos síntomas: fiebre alta, confusión, corazón acelerado. Bellingham aplicó los mismos tratamientos con los mismos resultados. Lindsay murió en menos de 18 horas. La mujer de Beaufort preparó su cuerpo personalmente, envolviéndolo en lona con una eficiencia practicada. Para diciembre, 12 de los 17 soldados originales habían muerto. El Dr. Bellingham señaló la alta tasa de mortalidad en sus informes al Departamento Médico Confederado, pero la atribuyó a la gravedad de las heridas originales y a las instalaciones inadecuadas. Low Q no anotó. Lo que posiblemente no notó fue el patrón en quién sobrevivía y quién no. A los 5 hombres que se recuperaron, tenían heridas relativamente menores que deberían haber sanado con o sin intervención médica. Los 12 que murieron incluían a 7 cuyas heridas, aunque serias, no eran inmediatamente mortales. 3 habían sido oficiales en nuevas bajas. Llegaron en enero de 1863 y el patrón continuó. La casa de enfermos se convirtió en una puerta giratoria de soldados confederados moribundos. Pero la tasa de mortalidad no levantó las sospechas que debería haber levantado, porque los hospitales de campaña en todo el sur reportaban estadísticas similares o peores. Las enfermedades y la atención médica insuficiente mataban a más soldados que las balas de la Unión, lo que hacía a Hafford. Diferente era el proceso de selección sutil, un proceso tan gradual y cuidadosamente gestionado que ni siquiera las víctimas se daban cuenta de lo que les estaba sucediendo. El capitán Theodore Winsket llegó en febrero de 1863 con una herida de bala en la pierna, una lesión limpia que no había tocado el hueso ni los vasos principales. Debería haberse recuperado fácilmente. Winsket era inusual entre los pacientes porque era educado, observador y había trabajado como asistente de boticario antes de la guerra. En su tercera noche en la instalación, fuertemente medicado pero no inconsciente, observó a la mujer de Beaufort preparar su dosis nocturna de láudano. Algo en sus movimientos llamó su atención: una pausa, una mirada hacia la puerta, una adición sutil a la mezcla proveniente de un frasco que guardaba en su bolsillo del delantal. En lugar del gabinete médico, Winscott fingió tragar la medicina. Luego la escupió en su ropa de cama cuando ella se dio vuelta. Permaneció despierto esa noche, con el corazón acelerado, pero no por la fiebre, por miedo. Había visto algo en sus ojos cuando le entregó la taza, la misma evaluación clínica que había visto en los ojos del boticario para el que trabajaba cuando mezclaba arsénico para veneno de ratas. A la mañana siguiente, su fiebre había disminuido milagrosamente y reportó sentirse mucho mejor. El Dr. Bellingham atribuyó la mejora al señor y a su propio plan de tratamiento. El capitán Winscott comenzó a observarla después de eso con cuidado. Siempre que ella pensaba que nadie prestaba atención, notó cómo se detenía más tiempo junto a ciertos pacientes, pero pasaba rápidamente por otros, como las condiciones de algunos hombres empeoraban rápidamente a pesar del tratamiento, mientras que otros, con lesiones peores de alguna manera, se estabilizaban. Notó los pequeños frascos que guardaba en su delantal, sin etiquetas, llenos de tinturas que ella afirmaba que eran remedios herbales aprobados por el Dr. Bellingham. Pero Winscott nunca vio al doctor aprobar nada parecido. El 28 de febrero de 1863, Winscott intentó hablar con el coronel Hafford sobre sus sospechas. El coronel escuchó con cortesía, pero desestimó sus preocupaciones. La mujer de Beaufort no había sido más que obediente desde su llegada. Había salvado a numerosos soldados, ¿no era así? El doctor Bellingham confiaba plenamente en ella. El capitán Winscott estaba claramente aún afectado por su lesión, quizá experimentando las delirantes paranoias que a veces acompañaban la pérdida de sangre y la fiebre. Debía descansar, recuperarse y dejar de preocuparse por sospechas infundadas acerca de una simple esclava que solo hacía su trabajo asignado a Winscott. Se recuperó por completo y fue enviado de regreso a su regimiento a mediados de marzo. Antes de apartó a 2 soldados que también habían sobrevivido a sus estancias, el teniente Patrick Hornsby y el soldado raso Calvin Strickland. Les contó lo que había observado, lo que sospechaba, y les instó a vigilar cuidadosamente sus tratamientos. Ambos hombres se rieron de la idea. La mujer era solo una esclava, siguiendo las órdenes del Dr. Bellingham. La idea de que ella pudiera estar matando sistemáticamente a soldados confederados sin que nadie lo notara
era absurda. 2 semanas después de la partida de Winsket, el teniente Hornsby murió de una falla cardíaca repentina. El soldado Strickland desarrolló una misteriosa parálisis que comenzó en sus piernas y subió durante 3 días hasta detenerle los pulmones. El doctor Bellingham estaba desconcertado, pero lo atribuyó a algún veneno desconocido que el soldado debió haber ingerido. Tal vez agua contaminada o comida en mal estado. La mujer de Beaufort preparó ambos cuerpos para el entierro sin comentar nada, su rostro mostrando solo la solemnidad apropiada en la primavera de 1863. Trajo un aumento de bajas mientras la guerra se intensificaba en toda Carolina. El hospital de campaña de la plantación Hafford se expandió para incluir 2 edificios adicionales, un granero de tabaco convertido y la antigua cabaña de un capataz. El doctor Bellingham ya no podía supervisar personalmente todos los tratamientos, confiando cada vez más en la mujer de Beaufort para gestionar el cuidado diario mientras él atendía los casos más críticos en el coronel Hefford, reconociendo el valor propagandístico de la contribución de su plantación al esfuerzo bélico. Comenzó a invitar a oficiales militares y autoridades locales para recorrer la instalación. Mostraba a su trabajadora médica estrella como un ejemplo de esclavos leales que apoyaban a la Confederación, aunque nunca le permitía hablar con los visitantes. Solo demostrar sus habilidades bajo su estrecha supervisión. La cifra de muertes en la instalación de Hefford continuó aumentando durante la primavera y el verano, pero también aumentaban las tasas de supervivencia en hospitales comparables, haciendo imposible una comparación estadística. Lo que pasó desapercibido fue el perfil específico de los soldados que morían. Oficiales más frecuentemente que soldados rasos, hombres de familias ricas más a menudo que granjeros pobres, hombres educados más que analfabetos. El patrón era tan sutil que podía atribuirse a coincidencia o a la variación natural en los resultados de pacientes. Solo alguien que buscara activamente un patrón lo habría notado, y nadie lo estaba buscando. En agosto de 1863, una incursión de la Unión interrumpió las líneas de suministro hacia Charleston, y el ejército confederado reubicó temporalmente a los pacientes de las instalaciones de Hafford a un hospital militar en Columbia. La mujer de Beaufort permaneció en la plantación, trabajando en la casa de enfermos regular que había vuelto a tratar a trabajadores esclavizados durante 6 semanas. El flujo de soldados confederados moribundos se detuvo. El coronel Hafford notó el aumento de productividad entre su fuerza laboral esclavizada durante este periodo, menos personas enfermas, recuperaciones más rápidas, ninguna muerte misteriosa. Mientras tanto, el hospital militar en Colombia no reportó tasas de mortalidad inusuales entre los pacientes trasladados. Varios soldados que habían estado empeorando en Hafford en realidad mejoraron una vez que fueron movidos. Un cirujano del ejército llamado Dr. Nathaniel Grayson señaló esto en sus informes, pero lo atribuyó a mejores instalaciones y a un personal médico más experimentado. Comentó en una carta a un colega que varios pacientes hablaron de una incomodidad que habían sentido en el hospital de la plantación, aunque ninguno pudo articular por qué, más allá del malestar general de ser atendidos por negros aun cuando las bajas confederadas regresaron a Hafford en octubre de 1863. El patrón se reanudó de inmediato. El primer soldado en morir fue un mayo llamado Robert Cunningham, el mismo propietario de una plantación en Georgia, quien pasaba sus tardes en Hafford dando discursos a los otros pacientes sobre la necesidad de mantener la disciplina entre las poblaciones esclavizadas. Murió de lo que el doctor Bellingham denominó una falla orgánica catastrófica de origen desconocido, su cuerpo apagándose sistema por sistema a lo largo de 2 días agonizantes. La mujer de Bauer lo atendió personalmente durante sus horas finales, llevándole agua, ajustándole las almohadas y escuchando sus divagaciones cada vez más incoherentes sobre rebeliones de esclavos y la importancia del castigo. Severo el Mayo Cunningham estuvo lo suficientemente lúcido en sus momentos finales como para reconocer algo en los ojos de ella, un reconocimiento que lo hizo intentar hablar, intentar advertir a los demás, pero su lengua paralizada no pudo formar palabras. Murió con ese conocimiento atrapado en su cuerpo que fallaba, y ella cerró sus ojos con unos dedos que no temblaban para diciembre de 1863. El número total de muertes en el hospital de campaña confederado de Hafford había alcanzado 87 soldados, una cifra que habría generado alarma si no fuera porque los hospitales militares en todo el sur reportaban estadísticas similares o peores. El Departamento Médico Confederado estaba sobrecargado, mal abastecido y con poco personal. No podían investigar cada instalación con altas tasas de mortalidad porque eso habría significado investigar casi todas. La guerra iba mal. Los hombres estaban muriendo. Esa era simplemente la realidad que habían aprendido a aceptar en lo que no sabían, lo que no podían haber sabido sin exhumar cuerpos y realizar análisis toxicológicos que no serían inventados por décadas.
Era Elmet, la mujer de Beaufort, había pasado más de un año perfeccionando un sistema que mataba lo suficientemente lento como para imitar la progresión natural de una enfermedad, pero lo suficientemente rápido como para asegurar que los soldados no se recuperaran y regresaran a matar tropas de la Unión. Usaba combinaciones de plantas nativas del Low Country, adelfa para problemas cardíacos, cicuta acuática para síntomas neurológicos y poquid para malestar gastrointestinal. Cada muerte parecía una dolencia diferente, una complicación distinta derivada de las heridas de guerra. Incluso, si el doctor Bellingham hubiera estado sospechando, carecía del conocimiento para detectar un envenenamiento por plantas que imitaba complicaciones del trauma del campo de batalla en el invierno de 1863 a 1864. Trajo un cambio que eventualmente lo revelaría todo. El coronel Hafford cayó enfermo, no por alguna causa externa, sino por una condición hepática que lo había aquejado durante años y que finalmente llegó a su etapa terminal. Mientras se deterioraba durante enero y febrero, el control de la plantación pasó a su esposa Elanina Hafford, una mujer que siempre había adoptado un enfoque de no intervención en las operaciones de la propiedad. Ella confiaba en los sistemas que su esposo había establecido, incluido el centro médico y la mujer que lo dirigía en el hijo de la señora Hafford, el teniente Charles Hafford. Llegó a casa con licencia médica en marzo de 1864, con una herida menor en el brazo. Debería haber sanado en pocos días. En cambio, desarrolló una fiebre que subía y bajaba en patrones que desconcertaban al doctor Bellingham. La mujer de Beaufort lo atendió personalmente, llevándole tés especiales que afirmaba reducirían la inflamación y acelerarían la curación. La señora Hafford observó cómo su hijo se deterioraba durante el transcurso de una semana en su cuerpo joven y fuerte, consumiéndose a pesar de cada tratamiento. En la 7ª noche, delirando por la fiebre, Charles tomó la muñeca de la mujer cuando ella le llevó la medicina y susurró: «Me estás matando, ¿verdad? ¿Cómo mataste a los otros?» Ella no respondió. Nunca respondía, pero algo en su silencio hizo que la señora Hafford, sentada en la esquina de la habitación, finalmente viera lo que su esposo había sido demasiado arrogante para notar: el patrón, las muertes, la sutil satisfacción que destellaba en el rostro de esta mujer cuando ciertos pacientes tomaban su último aliento en la señora Hafford. No dijo nada esa noche, pero dejó de permitir que la mujer tratara a su hijo a solas. Chao se recuperó en cuestión de días en Elanina Hafford. Pasó las siguientes 2 semanas revisando en secreto los registros del centro médico de su difunto esposo. El coronel Hafford había sido meticuloso en su documentación, manteniendo registros detallados de cada paciente admitido, tratado y dado de alta o enterrado. Los números eran condenatorios una vez que alguien los observaba con sospecha en lugar de aceptación. Entre noviembre de 1862 y marzo de 1864, 143 soldados confederados habían sido tratados en la plantación Hafford. 94 habían muerto. La tasa de mortalidad del 65.7% era alta, pero no imposible para un hospital de campaña. Lo que sobresalía al examinarlo de cerca era la distribución de las muertes en oficiales en 78% de mortalidad. Soldados de familias adineradas en 71% de mortalidad. Soldados educados, 69% de mortalidad. Campesinos y trabajadores pobres en 34% de mortalidad. El patrón era claro. Una vez que sabías qué buscar, la mujer de Beaufort había estado matando selectivamente a la clase dirigente de la Confederación mientras permitía que los soldados comunes, hombres que habían sido reclutados, que no tenían opción de pelear, sobrevivieran y regresaran a casa. La señora Hafford confrontó al doctor Bellingham con los números. El 29 de marzo de 1864, el médico inicialmente defendió su trabajo, insistiendo en que los oficiales a menudo tenían heridas más graves porque lideraban los ataques, que los hombres ricos eran más frágiles y menos capaces de soportar las dificultades, que la educación no tenía nada que ver con la supervivencia. Pero a medida que la señora Hafford lo guiaba por casos específicos, soldados con heridas menores que murieron misteriosamente, hombres que se estaban recuperando hasta que de repente dejaron de hacerlo, las extrañas enfermedades que parecían afectar solo a ciertos pacientes. La duda se deslizó en su certeza profesional. Juntos revisaron los registros de tratamientos, comparando lo que el doctor Bellingham había recetado con lo que realmente había sido administrado. Las discrepancias eran sutiles. Una dosis extra de láudano aquí, una preparación herbal diferente allá, pequeños ajustes que la mujer de Beaufort había hecho por su propia autoridad. Bellingham había confiado en ella, porque había demostrado ser competente, porque la guerra lo había obligado a depender de ayuda donde pudiera encontrarla, porque la idea de que una mujer esclavizada pudiera asesinar sistemáticamente a soldados
confederados bajo su supervisión era tan absurda que nunca lo había considerado. La realización de que había sido un cómplice involuntario de casi 100 muertes destrozó al Dr. Bellingham. Quiso notificar a las autoridades de inmediato para que arrestaran a la mujer y la juzgaran, excepto que no existía marco legal para juzgar a una persona esclavizada por el asesinato de hombres blancos. Las personas esclavizadas no eran personas legales capaces de cometer crímenes. Eran propiedad que podía dañar otra propiedad. Todo el sistema legal y social que sostenía la esclavitud había creado un punto ciego en el cual esta mujer había operado durante 16 meses. La señora Hafford enfrentó un cálculo diferente. Si se difundía la noticia de que la plantación Hafford había sido el sitio de un asesinato masivo de soldados confederados, que su esposo, ahora fallecido, lo había facilitado sin saberlo, la reputación de la familia sería destruida. Su propiedad probablemente sería confiscada. Ella y sus hijos sobrevivientes enfrentarían ostracismo social. Las consideraciones prácticas luchaban contra su furia y su dolor. Su hijo Cassie había muerto. 94 soldados habían muerto. Pero exponer la verdad destruiría todo lo que la familia Hafford había construido durante 3 generaciones. El 2 de abril de 1864, la señora Hafford tomó su decisión. El hospital de campaña se cerraría de inmediato. Con los pacientes restantes transferidos a Colombia. El Dr. Bellingham renunciaría, alegando edad y agotamiento. La mujer de Bauer sería vendida de inmediato a un comprador, lo más lejos posible de Carolina del Sur, sin mención de sus habilidades médicas, ni de su historial en Hafford. Los registros serían modificados discretamente, sino alterados para mostrar tasas de mortalidad más bajas, con el fin de ocultar los patrones dentro de la burocracia confederada, ya abrumada y desorganizada. Nadie notaría ni le importaría una discrepancia en la documentación de un solo hospital de campaña. El Dr. Bellingham aceptó, aunque la decisión lo atormentaría por el resto de su vida.